Ok, muy bien. Vamos a trabajar en esta semana con algunos aspectos y vamos a revisar algunas cosillas importantes dentro de el quehacer porque ya se nos está acabando el semestre. Así es que tenemos que darle prisa. Bueno, ok, ya está. Ahora sí. Bien, ¿qué se va a hacer en esta semana? Bueno, vamos a revisar este asunto, a compartirles la pantalla y pasarme a lo que corresponde a la semana. Bien, correcto. Entonces, la semana, en la semana anterior ustedes trabajaron con la transmisión del calor, los diferentes tipos de transmisión, eh, cuál es la capacidad calorífica, qué es el calor específico y cómo calcular el calor. Bueno, inclusive por ahí hicieron algunos resolvieron algunos problemas de calor. Dentro de los temas de la semana pasada se incluía precisamente cálculo de calor, el equilibrio térmico y la dilatación térmica. Y ustedes tenían que resolver, bueno, aquí había unos ejercicios resueltos. ¿Sí? Profe, ¿la práctica del horno era con el calor? La práctica del horno era con el calor, a ver, yo no entendí esa parte. Parte teórica del horno era el calor. Calor y el horno, o sea, de las dos. O una de las dos, pero bien desarrollado. Cualquiera de las dos. Pero sí, podía ser calor, calor y horno, hornos en general, calor y hornos solares. Sí, entonces podía haber sido así. Bien, ustedes resolvieron este, esta tarea. Sí, aquí están. Sí, las soluciones que ustedes dieron, ¿sí? Que corresponden a los temas de calor. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora con el asunto con los asuntos para esta semana referentes a lo que es el calor? Bueno, eh, en referencia a lo que se tiene que hacer en esta semana, ¿sí? Se siguen los temas de calor, pero entra este tema que es el cambio de fase o cambio de estado de la materia. En este tema vamos a hablar de calor, igual que en los temas anteriores ustedes trabajaron con calor, en este tema vamos a hablar de calor, pero vamos a ver cómo se transfiere el calor para pasar de un estado sólido a un estado líquido a un estado gaseoso. Digo, al final de cuentas hay más estados de la materia, hay más estados conforme el calor aumenta y hay más estados conforme el calor disminuye. ¿Sí? En realidad no hay tres estados de la materia. Esto es lo que había hace muchos años y existía hace muchos años, pero con el transcurso del tiempo se han encontrado diversos estados de la materia. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí lo que son los plasmas, ¿sí? Los condensados de Fermi, es decir, hay otros, condensado de Bose-Einstein, es decir, hay diferentes estados de la materia, pero nosotros generalmente estamos, digamos que familiarizados con el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, nos vamos a dedicar únicamente a estos cambios de fase, a sólido, líquido y gas. Ustedes van a encontrar estos temas en el cuadernillo al principio del cuadernillo, ¿sí? El cambio de fase o cambio de estado de la materia. Eh, ¿Por qué el cambio? Bueno,
Porque si yo pongo esto al principio e involucra calor, como lo van a ver, y no sabes qué es el calor, ni cómo calcular el calor, pues es complicado que entiendas el tema. Entonces yo muevo el tema de cambio de fase, que normalmente lo ponen al principio en el curso, lo muevo hasta que se ven los temas de calor. Entonces es más fácil comprender en un momento dado los cambios de fase ya en esta etapa que al principio. Muy bien, ¿qué sucede aquí? Bueno, aquí sucede que vamos a tener, digamos, un material sólido y lo vamos a pasar hasta gas. Vamos a suponer que es hielo. Hielo que se va a convertir en agua, que se va a convertir en vapor de agua. ¿Sí? ¿Qué necesito para calcular cuánto calor se requiere para lograr esto? ¿Cuánto calor necesito para pasar del sólido al gas? Entonces, para hacer eso vamos a necesitar, en primer lugar, nuestra fórmula de calor. Voy a regresarme a la semana anterior. ¿Cuál fórmula de calor? Pues esta fórmula de calor, esta que está aquí, ¿sí? Esta fórmula de calor la vamos a necesitar, donde el calor es igual a la masa por el calor específico, por eso está aquí en donde dice calor específico, por la diferencia de temperaturas, ¿sí? El calor específico es una característica de los materiales, y aquí hay una tablita donde vienen diferentes calores específicos en dos juegos de unidades: joules kilogramo grados Celsius o caloría gramo grados Celsius, ¿sí? Esta es una propiedad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, si tú tienes hierro, el calor específico del hierro es 448 joules sobre kilogramo grados Celsius, o es 0.107 calorías sobre gramo grados Celsius, ¿sí? Puede cambiar el calor específico del hierro, sí, dependiendo del estado de la materia, pero vamos nosotros a considerar que en un estado normal del hierro, en un estado sólido, tiene este calor específico. La diferencia de temperaturas, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando tú aplicas calor a un objeto, la temperatura aumenta. Cuando tú le quitas calor a un objeto, entre comillas vamos a decir se enfría, ¿sí? La temperatura disminuye. Entonces, tú tienes que registrar a qué temperatura comenzó el trabajo con el objeto y a qué temperatura terminó. Y siempre vamos a hacer, para calcular la diferencia de temperaturas, este delta T, siempre vamos a utilizar temperatura final menos temperatura inicial. Siempre temperatura final menos temperatura inicial. Digamos que el proceso comienza a 30 grados Celsius y termina a 80 grados Celsius. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas? Pues 80, que es la final, menos 30, que es la inicial, igual a 50 grados Celsius. Una diferencia de temperaturas positiva, ¿vale? Pero ¿qué pasa si el proceso comienza a 80 grados Celsius y termina en 30? Entonces mi temperatura final ahora es 30. 30 menos 80 es igual a menos 50. ¿Sí? Y tendremos una diferencia de temperaturas de menos 50 grados Celsius. ¿Vale? Ese menos significa que se está perdiendo calor o se va a perder calor. ¿Sale? Y esta fórmula es muy importante en nuestro tema del cambio de estado de la materia. Voy a él, ¿sí? Porque aquí podemos pasar aumentando el calor, así como se ve en este gráfico, vamos aumentando, ¿sí? O podemos quitar calor y vamos pasando hacia la izquierda y hacia abajo. Es decir, yo puedo tener hielo y pasarlo a vapor de agua, o puedo tener vapor de agua y convertirlo en hielo. ¿Cómo? En un primer lugar, agregando calor, o en el segundo término, quitándole calor al vapor, ¿sí? De manera que el vapor de agua pasará a una mezcla entre líquido y gas, ¿sí? Que es una zona de transición,
pasará después a ser totalmente líquido, agua. Luego entrará a otra zona de transición donde habrá un poco de agua y un poco de hielo. Y finalmente se va a convertir todo en hielo, ¿sí? Entonces, aquí es importante saber que cuando tenemos diferencias de temperatura positivas es que estamos aplicando calor. Cuando tenemos diferencias de temperaturas negativas estamos quitando calor, ¿sale? Entonces, ¿dónde voy a utilizar perdón, dónde voy a utilizar esa fórmula de calor? Bueno, lo voy a utilizar en en tres lugares específicos. Primero, lo voy a utilizar únicamente en esta etapa sólida, hasta aquí, sólido. Aquí utilizo la fórmula de calor es igual a masa por calor específico por diferencia de temperaturas. Porque si vemos el gráfico, aquí está la temperatura y aquí está el tiempo. También puede ser el calor en lugar del tiempo. Conforme va aumentando el calor, va aumentando la temperatura. Por eso se va levantando este gráfico. ¿Sí? Entonces, masa por calor específico por diferencia de temperaturas aquí en el sólido. ¿Sí? Cuando pasamos a esta etapa, esta transición, nos damos cuenta que aquí la temperatura no aumenta. Por lo tanto, la diferencia de temperaturas es cero. En esta zona yo no puedo usar la fórmula de calor que dice masa, calor específico, diferencia de temperaturas. Aquí no se puede. ¿Por qué? Porque la temperatura al no cambiar causa que no haya diferencia de temperaturas. Entonces, el calor en esta etapa yo la voy a calcular de una forma diferente. Se los digo en un momentito. Paso a la etapa del líquido y si se fijan aquí en el líquido la temperatura otra vez vuelve a aumentar, ¿vale? Conforme aplicas calor o pasa el tiempo la temperatura aumenta. Entonces en esta fase líquida vamos a calcular el calor nuevamente con la fórmula de masa por calor específico por diferencia de temperaturas. Aquí sí se puede. Y finalmente en esta de gas donde también la temperatura cambia vamos a utilizar esa fórmula. Entonces, masa por calor específico por diferencia de temperaturas lo vamos a utilizar en la etapa sólida, en la etapa líquida y en la etapa gaseosa. ¿Va? Ya sea que vayas aumentando el calor o lo vayas disminuyendo. En estas dos etapas de transición, líquido y gas, sólido y líquido, el calor lo vamos a calcular de una manera diferente. Aquí el calor, al no haber diferencia de temperaturas, lo vamos a calcular con otra característica de los materiales que se llama calor latente. ¿Sale? Calor latente. En este caso, calor latente de fusión para sólido líquido, calor latente de fusión, aquí está, aquí lo dice abajo, y en este caso de acá de líquido y gas, calor latente de vaporización. ¿Sale? ¿Cómo calculo ese calor? Muy simple. Multiplicas la masa por el calor latente de fusión en esta zona. En esta zona multiplicas la masa por el calor latente de vaporización. Y con eso calculamos los calores aquí y acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda de cómo calcularlos? Comenten, por favor. ¿No hay dudas? Ok. Bueno, seguimos. Bien. ¿Qué otras cosas necesito para poder pasar de un estado de la materia a otro? Bueno, si se fijan, aquí llegamos a una temperatura máxima y esa temperatura se mantiene estable. Esto de aquí se llama temperatura de fusión. ¿Sí? Cuando llegamos a la temperatura en B y en C tenemos la temperatura de fusión. ¿Sí? En esta de acá tendremos la temperatura de vaporización en D y E.
Vamos a ver ejemplos de este asunto. Vamos a tomar, les digo, agua, hielo, agua, vapor de agua. Entonces, sólido, hielo, masa por calor específico por diferencia de temperaturas. Y acuérdate que diferencia de temperatura siempre es final menos inicial. Si yo voy agregando calor, pasando de sólido a gaseoso, mi temperatura final es B y mi temperatura inicial es A. Si yo voy a salir de esta zona sólida, tengo que llegar forzosamente a la temperatura marcada en B. Y esa se llama temperatura de fusión o punto de fusión. ¿Cuál es la temperatura o punto de fusión del agua? Aquí nos lo marca la tabla, nos dice 0 grados Celsius. Entonces, mi límite para el sólido es 0 grados Celsius, en el caso del agua. Entonces, yo puedo tener hielo a menos 15 grados Celsius, pero solamente voy a ser sólido hasta llegar, o más bien, va a continuar siendo sólido hasta 0 grados Celsius. Ya después de 0 grados Celsius ya no es totalmente sólido, comienza una mezcla entre sólido y líquido, es decir, un poco de hielo y un poco de agua, hasta que finalmente todo se convierte en agua, ¿sí? Sin embargo, aquí en el punto B yo voy a tener hielo a 0 grados Celsius. En el punto C yo voy a tener agua a 0 grados Celsius. ¿Sí? Recuerda que aquí no cambia la temperatura. Entonces, esta es una situación que debemos de considerar. Menos 15 en el ejemplo. De menos 15 llego a 0. Hielo a 0 grados. Sigo con el calor y convierto esa masa de hielo en hielo y agua hasta llegar a que todo se convierte en agua. Agua a 0 grados Celsius. Y luego empieza a aumentar nuevamente la temperatura hasta llegar al punto de ebullición o la temperatura de vaporización, si lo quieren ver. Para el agua es de 100 grados Celsius, aquí nos lo marca. Entonces el líquido, en el caso del agua, va a pasar de líquido a líquido y vapor a los 100 grados Celsius. ¿Cuál es mi temperatura final? 100. ¿Cuál es mi temperatura inicial? 0. Luego, esos 100 se mantienen estables hasta que todo el líquido se convierte a gas. Mientras tanto, tenemos una mezcla de ambos. De manera que yo aquí tengo agua a 100 grados Celsius y en E tengo vapor de agua a 100 grados Celsius. No se mueve la temperatura. Y luego la temperatura vuelve a crecer. ¿Sí? Entonces, así es como funciona el cambio de estado de la materia. ¿Qué pasa si lo hago al revés? ¿Qué pasa si yo tengo un vapor de agua a 120 grados Celsius? ¿Sí? Y quiero convertirlo a hielo a menos 10 grados Celsius. Pues es el mismo proceso, ¿sí? De 120 grados Celsius tengo que llegar a 100 porque ese es mi límite, ¿sí? De acuerdo al agua, ese es mi límite. Si fuera alcohol sería 78 grados, ¿sale? Pero en el caso del agua yo tengo que llegar a 100. 120, 100. 100, 0. De 0 paso a 0 y de 0 a menos 10 grados Celsius. ¿Sí? Esa sería la manera de manejar mis temperaturas. Siempre vamos a tener un límite. ¿Sí? Entonces, de esa manera, permítanme un segundo. Bueno, perdón, un mensaje de mi jefe. Ok, entonces,
De esta manera nosotros vamos a ir calculando calor. Entonces necesitamos muchos datos. Necesitamos conocer la masa con la que vamos a trabajar y vamos a considerar que la masa se mantiene. ¿Sí? La realidad es que no se mantiene, pero vamos a considerar que sí. Entonces, si yo tengo 2 kilogramos de hielo, pues va a pasar a 2 kilogramos de agua y a 2 kilogramos de vapor. Así lo vamos a considerar. ¿Sale? Masa. Además de la masa, necesito lo siguiente: el calor específico del hielo, el calor específico del agua. No son iguales, ¿eh? De hielo y de agua no son iguales los calores específicos. Mucho cuidado. Y tampoco son iguales al del vapor de agua. Entonces, calor específico del hielo, calor específico del agua, calor específico del vapor. Necesito esos 3 datos. Ya llevo 4 con la masa. ¿Qué más necesito? Calor latente de fusión, calor latente de vaporización. Ya llevo 6 datos. ¿Sí? ¿Qué más necesito? La temperatura a la que inicia el proceso. Si vamos a agregar calor de hielo a gas sería A. Si vamos a pasar del vapor a sólido sería F, temperatura inicial del proceso. ¿Sí? ¿Qué más necesito? Temperatura final del proceso. ¿Hasta qué temperatura va a llegar todo? Puede llegar aquí inclusive, por aquí en alguna parte del líquido, puede llegar por aquí, puede llegar por acá, pero necesito la temperatura final. ¿Va? ¿Qué más necesito? Temperatura de fusión, que sería el equivalente de B y de C. Temperatura de vaporización o punto de ebullición, que serían D y E. ¿Sí? Entonces necesitamos todos esos datos. ¿Qué pasa si yo paso de sólido, hielo, a agua, líquido? ¿Sí? Vamos a poner que quedamos por aquí en medio. Yo necesito entonces conocer qué datos: calor específico del hielo, calor específico del agua, calor latente de fusión, temperatura de inicio, temperatura de fusión y la temperatura final a la que voy a terminar. ¿Va? Además de conocer la masa. Entonces con eso yo calcularía. No me interesaría ni la temperatura de vaporización o ebullición, ni el calor latente de vaporización, ni el calor específico del vapor de agua, porque mi proceso solo va de hielo a agua, de sólido a líquido. Entonces, esto de acá no me interesa. Pero si yo voy de vapor de agua a agua, entonces esto de acá, que es lo sólido, líquido y sólido, no me interesa. Solo me interesa lo del agua, lo de agua y vapor y lo de vapor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que verificar. Entonces, recapitulando, necesitamos masa, calor específico del sólido, calor específico del líquido, calor específico del gas, calor latente de fusión, calor latente de vaporización, temperatura inicial de todo el proceso, temperatura final de todo el proceso, ¿sí? Temperatura de fusión o punto de fusión, como lo quieran llamar, aquí en la tabla dice punto, punto de vaporización, temperatura de vaporización o punto de ebullición. ¿Sí? Eso es todo lo que necesito para pasar desde sólido hasta gas o desde gas hasta sólido. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a calcular estos cambios de estado en la materia. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tienen calores latentes de fusión y vaporización. Acá hay otros calores latentes también de fusión y de vaporización. Son 2 tablitas, ahí les pueden servir. ¿Sí? Dependiendo de los materiales a los que estemos refiriéndonos. ¿Sí? Lo que sí es importante es que el calor específico en estado sólido de un material es diferente al calor específico en estado líquido y es diferente al calor específico en estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el calor específico del agua, creo que a 20 grados Celsius es de 4106, no me acuerdo
recuerdo ahorita, déjenme checarlo acá. Déjenme ver si acá lo tengo. Aquí debe estar. Calores específicos de algunas sustancias, aluminio, berilio, cadmio, aquí está el agua, 4186 joules sobre kilogramo grados Celsius. ¿Sí? Fíjate bien, agua, 4186. ¿Sí? Vapor de agua, esto es vapor de agua, 2010, son diferentes. Hielo, a ver si está por ahí en algún lugar el hielo. Aquí no está. Hielo, aquí está, 2090. ¿Sí ves? Entonces, estamos hablando del mismo material, es agua. Agua sólida, hielo, agua gaseosa, vapor. Pero tienen diferentes calores específicos, ¿sale? Para el hielo 2090, para el agua 4186 y para el vapor de agua 2010 joules sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, eso es extremadamente importante a la hora de cambiar estados de la materia. Yo no voy a considerar 4186, 4186, 4186 porque estoy cometiendo un error. 4186 es solo líquida, ¿sí? Y de hecho, solo a 15 grados. Si aumento o disminuye la temperatura cambia, pero la vamos a considerar que para líquido 4186, ¿sí? Pero en el sólido y en el gas ya vimos, creo que aquí era 2090 y acá 2010. Entonces ese es el asunto, chicos. Para poder cambiar de estado de la materia hay que considerar esta parte de aquí, ¿vale? Hay otras maneras en que la materia cambia, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, yo puedo tener un sólido que no pase a ser líquido para llegar a gas. Es decir, un sólido que pase de aquí hasta acá sin pasar por estas dos etapas, por estas tres etapas, sino que directamente pase de sólido a gas. Eso se llama sublimación. Si es al revés, si el gas pasa directamente de gas a sólido, se llama cristalización. ¿Sí? En el caso del sólido a líquido, pues bueno, sabemos que es fusión de sólido a líquido, y de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Sí? Si pasamos de líquido a gas, sería vaporización, o de gas a líquido, condensación. ¿Sí? Aquí dicen los equivalentes, ebullición o licuación. ¿Sí? Entonces, lo lógico es que pases de sólido a líquido a gas, o de gas a líquido a sólido. Pero también, como ya vimos aquí, con la sublimación y la cristalización podemos pasar de sólido a gas o de gas a sólido sin tocar el líquido. Eso, bueno, existe y ya ustedes lo verán posteriormente. No lo vamos a manejar para calcular ni la sublimación ni la cristalización. Nosotros nos vamos a ir a lo tradicional, del sólido al líquido al gas, ¿sí? O del gas al líquido al sólido, o de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gas o de gas a líquido. Así los vamos a trabajar únicamente, ¿vale? Entonces, aquí lo importante, chicos, es qué ecuaciones voy a utilizar, qué fórmulas voy a utilizar, qué datos necesito tener para poder pasar de un estado de la materia a otro estado de la materia, ¿sí? Ustedes van a tener que resolver una tarea. Aquí dice, cambios de fase de la materia abre el jueves y cierra el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ustedes solo tienen para esta semana solo tienen una tarea, que es esta de aquí, cambios de fase de la materia, ¿vale? Ahora, para que ustedes puedan resolver esta tarea, les voy a grabar un video con un ejemplo o con un par de ejemplos pasando a los estados de la materia para que sepan qué ecuaciones o fórmulas se usan y qué datos son los que necesitamos, ¿sí? O sea, tampoco los voy a dejar así a la buena de Dios, ¿sí? Entonces les voy a grabar ese video, ¿va?
Entonces, bueno, ese es el trabajo de esta materia, de esta semana. Y empieza el asunto de termodinámica, ¿eh? O sea, esto de aquí de la termodinámica, empiecen a ver ustedes por ahí las leyes de la termodinámica. Ya la siguiente semana nos vamos a meter un poquito más a fondo a las leyes de la termodinámica, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ¿sí? La ley general del estado gaseoso, y van a tener también una tarea de termodinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la semana este, del 7 al 13 de diciembre, pues ya vienen los exámenes, chicos. Es decir, en esta semana ya se acaba todo. La semana del 7 al 13. Yo tengo que subir calificaciones a partir del día 14. Es decir, que básicamente ya esta semana del 14 al 20 de diciembre ya es únicamente para cerrar cursos, subir calificaciones, pero ya no, básicamente no hay trabajo con ustedes. Entonces la última semana que vamos a tener es del 7 al 13 de diciembre y aquí es donde se van a aplicar el examen y donde me van a entregar el cuadernillo de trabajo. Ya luego les digo cómo, todavía no se estresen. Vayan resolviendo en su libreta todo lo que haya del cuadernillo, vayan llenando el cuadernillo si lo pueden ir llenando electrónico, los que puedan, y los que no, en su libreta llevar todo, ¿sí? Entonces, en esta semana, recuerden, empezamos con los cambios de fase y arrancamos con termodinámica. Pura teoría de termodinámica, o sea, ahorita no es cosa de leer esto, que investiguen acerca de la primera ley, la segunda ley, la ley cero de la termodinámica, para que ustedes puedan, aquí está la ley cero, que son los sistemas termodinámicos, que es termodinámica, en fin, todo eso. Pero lo más fuerte de tu semana va a ser esta tarea de cambios de fase de la materia, ¿va? Entonces, repito, te voy a grabar un video con ejemplos, un par de ejemplos, uno completo y otro intermedio, a lo mejor, o unos ejemplos pequeños, uno completo, uno de sólido a líquido, uno de gas a líquido. A ver, ya veré cómo los acomodo ese video para que tú puedas tener la solución y las herramientas para calcular tu tarea sin que tengas broncas. Que en la semana pasada supongo que sí tuvieron algunos problemas porque no, no les expliqué lo de, lo de dilatación y equilibrio térmico, pero tampoco me ocupo mucho esa parte porque realmente del cambio de fase es el que más ponderan en el curso, y lo de termodinámica, pero al final de cuentas todo es importante, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, de lo que van a hacer? Nada, todo en orden. Bueno, entonces quedo pendiente con el video de explicación y, y con la tarea. De entrada, la próxima semana, chicos, no me voy a poder reunir con ustedes. Tengo unos compromisos que atender y no voy a poder reunir con ustedes. Entonces, con el tema que se refiere a termodinámica, también les voy a grabar un video donde les explico cómo funcionan los asuntos de termodinámica, porque ahí hay cosas muy peculiares, muy específicas, como la temperatura. En termodinámica solo se maneja en Kelvin. Entonces, cómo trabajar con los temas de termodinámica, eso les voy a hacer un video o un par de videos y los voy a colgar ahí en el canal de YouTube para que ustedes puedan avanzar con esos temas y que no tengan problema. De todas formas, pues ya saben, por el Messenger me preguntan todo lo que quieran preguntarme. No hay ningún problema, le echamos todo lo que sea al Messenger. Entonces, la próxima semana no tenemos reunión virtual. ¿Ok? Queda claro. Y y ya les explico por medio de los videos. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Algún asunto que tengan pendiente? Ahorita es cuando. No, profe. A ver, dígame. Hola. No tenemos dudas.
No, alguien dijo que sí. No. Profe, Ande. entonces la única actividad que tenemos para esta semana es la que abre el jueves. Es la que abre el jueves, sí. Sí, es la Sí, única. porque, La de cambios de estado o fase de la materia. Esa es la única tarea que tienes. ok, La próxima semana gracias. también tienes una sola Profe, tarea. Sí, dime. los reportes del cuadernillo, ¿cómo van a ser? Tienen que llevar datos, todo lo mismo de los que hemos hecho. ¿Cuál es el reporte? Bueno, lo que vamos a hacer de los experimentos. Ah, de los experimentos que vienen en el cuadernillo. No, tú vas a hacer los experimentos, vas a anotar todas las observaciones de los experimentos y vas a contestar lo que venga en el cuadernillo. Es decir, de los experimentos del cuadernillo no me tienen que entregar informe. ¿Me explico? Solamente de los que yo les pongo en plataforma. De los del cuadernillo no hay que hacer informe. Sí hay que hacerlos, hay que anotar toda, hay que hacer todas las observaciones, hacer todos los cálculos que sean necesarios y contestar el cuadernillo. Nada más. ¿Sí? No hay informes. Y todos los problemas que vienen en el cuadernillo también deben ser contestados en la libreta. Así es correcto. ¿Sí? Inclusive algunos de los problemas creo que vienen ahí traen la respuesta, creo, o en algunos traen respuesta. Eh, Hay que hacer los ejercicios para que tú compares tu respuesta con la que te están dando en el cuadernillo, a ver si lo hiciste bien, ¿sí? Y a veces digo, y si no les da, chequen bien, porque luego hay algunas respuestas en los cuadernillos que están mal. Entonces, luego van a andar ahí todos confundidos y todos, no, es que no sale, no me sale. Si a todos les sale lo mismo, por así decirte, pues quiere decir que probablemente el cuadernillo tiene la respuesta mal. Entonces, en esos ejercicios donde viene la respuesta es para comparar. Tú haces tu ejercicio, lo revisas, esta es la respuesta que me dio, esta es la que dan en el cuadernillo, si coinciden, está bien hecho, ya estuvo. ¿Va? Pero sí hay que hacerlos todos. ¿Más preguntas, Gracias. chicos? De nada. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, chamacos, entonces ya saben, hay que checar el canal de YouTube para ir viendo los videos explicativos que les voy a hacer para que no se me vayan a perder. Ahí los atiendo por medio del Messenger con todo gusto. Y de hoy hasta en 15 días nos estaremos comunicando nuevamente para darle ya pues básicamente el cierre a este asunto. O ya es el examen, no me acuerdo. A ver, déjame ver. No voy a hacer que les eche yo mentiras. Si no, creo que ya no. A ver, déjame ver. Del 30 al 6. Sí, es cierto, es correcto. No, ya no tenemos. Ya no tenemos, chicos. Ya no vamos a tener sesión. Básicamente esta es la última sesión que vamos a tener por este medio. Y lo demás pues ya van a ser los videos. Igual, cualquier duda ya saben. Me preguntan por Messenger. Para que no haya problema. ¿Va? Entonces hay que estar al pendiente de la plataforma, hay que estar al pendiente de sus calificaciones. Y cualquier duda que tengan, bueno, pues aquí estoy para apoyarlos, ¿vale? Si no hay nada más, chicos, pues les agradezco. Cuídense, échenle muchas ganas y ya si considero que es necesario hacer alguna reunión, me comunico con su jefa de grupo y fijamos un día de reunión para antes del examen, ¿va? Pero me pongo primero de acuerdo con ella. Entonces, para estar en eso, nos estamos viendo, chicos. Échenle ganas. Gracias, profe. Igual. Hasta luego, gracias. Hasta luego.